Muy buenas noches. Queremos agradecerle a Dios por darnos este privilegio y también por concedernos su valioso tiempo para poder compartir este momento tan especial en la presencia del Señor, con fines y propósitos específicos como la de estudiar la palabra de Dios. Y primeramente para adorarle, porque Él se merece todo honor y toda gloria, porque Él se merece toda alabanza, todo reconocimiento. De modo que le animamos que usted, juntamente con nosotros, pueda en estos momentos pues presentarse delante de Dios. Vamos a presentarnos ante su presencia maravillosa, y vamos a hacerlo con mucho temor, con mucho amor, con mucho respeto, porque Él se merece todo honor y toda gloria. Amén. De modo que vamos entonces a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le animo que se concentre usted y que le diga al Señor junto con nosotros: te adoramos, Padre, te alabamos, te glorificamos, Jesús, te expresamos nuestra gratitud. Queremos exaltarte, Dios. Queremos glorificarte y reconocer tu poder. Tú eres digno de todo honor, de toda gloria. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te exaltamos con todo nuestro corazón y nos rendimos ante tu presencia para adorarte y alabarte, para glorificarte y exaltarte, para rendirnos ante ti y decirte que te amamos. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Digno eres de ser exaltado y glorificado. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos humillamos ante tu presencia y te damos honor, honra y gloria, porque tú eres el Dios omnipotente y omnisciente. Señor, bendecimos tu santo nombre. Y reconocemos tu poder sobre todas las cosas. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honor y gloria. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Nos humillamos ante tus pies y reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Jesús. Maravilloso Dios eterno, te alabamos, bendecimos tu santo nombre y reconocemos tu poder sobre todas las cosas, porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, te expresamos nuestra gratitud. Te expresamos nuestra alabanza, te expresamos nuestra adoración y queremos decirte, Padre eterno, que no hay Dios tan grande como lo eres tú. Permítenos expresarte nuestra adoración. Permítenos interpretar los anhelos de nuestro corazón respecto a cómo venimos a adorarte y alabarte. Permítenos humillarnos ante tu digna presencia y decirte, porque fuera de ti no hay quien salve. Fuera de ti la vida es corriente, insípida, incipiente, pero la vida contigo es firme, estable, segura. Por eso te adoramos, te alabamos, Jesús.
Digno eres de todo honor, de toda gloria. Digno eres de toda alabanza, de toda adoración. Maravilloso, Señor de señores, Dios omnipotente, Dios omnisciente. Te adoramos, te alabamos, Jesús. Te glorificamos, Padre eterno. Y nos humillamos delante de tu presencia para honrarte. Para adorarte y glorificarte. Para exaltarte con todo nuestro corazón. Y para decirte, Abba Padre, tú eres digno de todo honor, de toda gloria. Tú eres el Señor de señores, el Dios omnipotente, quien se merece todo reconocimiento, toda alabanza, todo tributo, toda honra, toda gloria. Porque no hay Dios tan grande como tú. Digno, digno, digno de toda alabanza, de toda adoración. Bendecimos tu santo nombre. Reconocemos tu poder sobre todas las cosas. Y te decimos, Abba Padre, tú eres el Señor de señores. Tú eres el Dios omnipotente y omnisciente. Maravilloso Dios eterno. Escucha nuestra oración. Escucha nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento a tu soberanía, a tu poder, a tu gloria, a tu honra, a tu majestad. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por tu misericordia eterna. Digno eres de todo honor, de toda gloria. Maravilloso Señor de señores, Dios omnipotente y omnisciente. Queremos adorarte, queremos alabarte y glorificarte. Queremos exaltarte con todo nuestro corazón. Y por ello venimos para humillarnos ante tu presencia, Señor. Y queremos expresarte nuestra gratitud por todo lo que eres, por todo lo que haces y por todas las cosas que harás, digno de todo honor y toda gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, mi amada Iglesia del Señor, hermano y hermana, estamos muy agradecidos por su sintonía, por este espacio de tiempo que nos brinda para poder exaltar el nombre de Jesús de Nazaret, para poder reconocer al Dios inmutable, aquel que se hizo hombre para darnos vida eterna, aquel que pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad, aquel que no midió el precio, las circunstancias, aquel que no puso por obra sus desafíos, sus anhelos, sino puso por obra lo que acordó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el reino de los cielos. Y Jesús vino, pues, y se humanizó en esta vida para pagar el precio de nuestra culpa y nuestro pecado, el precio de tu pecado y el mío. Llevó cargado en la cruz del Calvario, cuyo sacrificio cruento, cuyo castigo severo de parte de personas inhumanas, pues le hicieron pagar ese precio a Jesús de Nazaret. Y la sangre derramada de este Cordero de Dios nos quitó el pecado a cada uno de aquellos que lo hemos tomado. Por ello, yo le animo a usted, amigo, amiga,
que todavía no ha decidido por reconocer que Jesucristo vino para pagar su culpa, para pagar su precio negro del pecado que ha cometido hasta ahora, entonces usted se ponga a reflexionar. Y se ponga a reflexionar por el hecho de que si Dios envió a su Hijo para pagar el precio de nuestra condena, entonces tenemos que, usted y yo, obtenerla, tenemos que apreciarla, valorarla, tenemos que tenerla en alta estima y tenemos que tomar ese regalo que Dios nos dio para que usted y yo podamos tener vida eterna en el reino de los cielos. No hay otra medida, no hay otra forma. Jesús pagó el precio de tu pecado y el mío, y Jesús pagó el precio también de tu ingreso al reino de los cielos. Como consecuencia de tu perdón del pecado, entonces Él te otorga la libertad de poder estar en su reino para la gloria y honra de su nombre. Entonces, tenemos nosotros la oportunidad de decidir por Jesucristo y decidir caminar con Él. Pero esto implica que usted y yo tenemos que decidir obedecer su palabra. Caminar bajo estos reglamentos, bajo estos estatutos, no conforme a lo que nosotros pensamos, no conforme a lo que nosotros creemos, sino conforme a lo que Él ha autorizado aquí en su palabra. Y lo crea o no lo crea usted, tiene que obedecerlo. Lo crea o no lo crea yo, debo obedecerlo. Porque si está escrito aquí, es porque Dios lo ha ordenado así. De modo que a caminar entonces conforme a la voluntad perfecta de nuestro Padre y a tomar este regalo precioso que Él nos ha otorgado para que usted y yo un día podamos tener herencia en el reino de los cielos. No hay otra manera. Aquí no entra ninguna profesión. Aquí no entra catalogada ningún sistema de poder en la sociedad, desde el punto de vista económico, social, sociopolítico, etcétera, etcétera. No entra ningún tipo de poder. Es más, no entra ni la religión, amigo, amiga, no. Porque la religión es el dogma, es el criterio, es el fundamento que el hombre creó para buscar a Dios. Pero Jesucristo no es religión, Jesucristo es vida. Jesucristo es lo que Dios otorgó y envió para darnos vida eterna. Y Jesucristo no es religión. Una cosa es religión y otra cosa es seguir al Maestro y seguir sus pisadas, seguir sus órdenes, seguir sus estatutos, sus normas, para que usted y yo nos preparemos para heredar el reino de los cielos. Religión es el dogma, es el sistema que el hombre ha creado para buscar a Dios. Aquí no se trata del hombre, aquí se trata de Dios mismo, que Dios mismo dio a su Hijo Jesucristo para que a través de Él, usted y yo heredásemos vida eterna. Aquí no hay ningún hombre, aquí no hay ninguna mujer, aquí no hay ningún poder socioeconómico y político y cultural, sistematológico, etcétera, etcétera. No hay. Aquí no entran esas cosas, esos criterios desde el punto de vista humano, esos valores que el ser humano ha creado para poder desarrollarse en la vida. Tiene validez y vigencia aquí, pero aquí se queda. Pero lo que Dios otorgó no solamente tiene vigencia aquí, sino también tiene vigencia y validez en el futuro y en su reino. Por ello es que Él se encargó de cubrir, proteger esta palabra escrita por los santos que fueron claramente inspirados por Dios para que puedan copiar lo que Dios había ordenado a ellos. Y hoy podemos nosotros disfrutar de este libro bendito, que es el libro sagrado, el libro que Dios dejó para que usted y yo podamos heredar vida eterna, para la gloria y honra del Señor. Por ello es que abrimos este libro para poder instruirnos, edificarnos, consolarnos, para poder redarguirnos y para prepararnos para toda buena obra.
y prepararnos para el reino de los cielos, porque no hay otra manera. Si usted quiere pensar como Dios, estamos equivocados, porque jamás el creado va a pensar igual que el creador en la vida. Jamás el ser que fue creado va a autorizar a su creador y va a darle va a darle la oportunidad a su creador a que haga y ejecute lo que él piensa para tales temas. No, no es así. Es el creador que ordena, es el creador que, valgan las redundancias, autoriza. Es el creador que da las bases sólidas para poder funcionar, para poder desarrollar. Es el creador, en este caso, desde el punto de vista espiritual, quien ha dado órdenes espirituales para que usted y yo seamos preparados para un día estar en su presencia, en el reino de los cielos, donde Él se encuentra en su morada. Por ello, gracias a Dios que Él nos dejó su palabra para que de esa manera podamos usted y yo desarrollarnos en esta vida, cuidándonos de ser influenciados por el pecado, por la maldad, cuidando de ser influenciados por el sistema desde el punto de vista de corrupción, de necedad, cuidándonos de darle la espalda a Dios y no ser nosotros comprensibles y también aceptos para rendirnos ante su presencia y adorarle y alabarle. Por ello, qué necesario se nos hace a usted y a mí ir a este bendito libro que es la palabra de Dios para podernos desarrollar conforme a su perfecta y preciosa voluntad. Bueno, vamos a continuar el estudio que hemos iniciado hace 3 días. Y note, estamos en el capítulo 13 del versículo 51 de Mateo, 51 y 52, y nos hemos dado un tiempo para desarrollar este tema, porque aquí el Señor Jesucristo está completamente abordando un tema donde se cumple la vigencia de un tipo de autoridad dentro del gobierno, si podemos decir la palabra, dentro del gobierno de la iglesia, dentro del contexto espiritual del pueblo judío, para iniciar otra etapa en este momento, en estos 2 versículos. Porque en aquel tiempo los copistas de la palabra de Dios, los que velaban por dictar la palabra de Dios como correspondía, los que cuidaban que se obedezca y se respete los dichos de nuestro Dios, eran los escribas. Y entre los escribas habían sacerdotes, habían rabinos, doctos en la ley, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, Jesús en estos momentos está ya completamente dando por sentado que los escribas desde ese momento pasaban a un segundo lugar y los discípulos iban a emprender el trabajo que él estaba elaborando y estaba desarrollando para el ejercicio de la predicación de la palabra y para el ejercicio del cuidado de su iglesia. Justamente en este versículo, como que nos aborda el Señor Jesucristo este tema tan especial. Por supuesto, no vamos a tomar mucho tiempo para poder desarrollarlo, lo hacemos brevemente, lo hemos empezado a desarrollar hace 2 fechas o hace 2 programas. Este es el tercero, y en este tercero quiero enfatizar esta parte. ¿Por qué razón? Porque Jesús le está diciendo a los discípulos exactamente lo que estamos compartiendo. Y vamos a leer el versículo 51 y 52 del capítulo 13 de Mateo. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas?
Ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, el versículo 52, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Jesús estaba conversando con sus discípulos y Jesús les hace una pregunta a ellos. Notemos para empezar este programa y esta conferencia. Jesús estaba conversando con sus discípulos. Vuelvo a repetir. Y Jesús les hace una pregunta que muchas veces no tomamos en cuenta, pero es necesario que atendamos qué es lo que quiso decirle Jesús a los discípulos. Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿De qué todas estas cosas les está hablando Jesús? De las parábolas. De todas las parábolas que le había dado. En estos momentos había acabado Jesús de haberle enseñado a sus discípulos por parábolas. Y cuando empieza a hablarle en este pasaje de los tesoros nuevos y tesoros viejos, les hace esta pregunta, les expresa esta pregunta y le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Refiriéndose a todas las parábolas. Y ellos dijeron, sí, Señor. Y es en ese momento que le dice, y él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Habían escribas ahí? Y él le dice, y todo escriba. Pero antes le hace la pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Cosas que ningún escriba había escuchado, sino los discípulos. Los escribas tenían una exigente preparación dentro del sacerdocio judío. Eran severamente instruidos, muy cuidadosamente instruidos. Y Jesús se toma todo este tiempo para instruir a sus discípulos y de repente en el capítulo 13 de Mateo nos muestra, en el versículo 51, que les expresa estas palabras. ¿Habéis entendido todo lo que les he enseñado? En otras palabras, lo que el Señor les está diciendo, después de haber leído el segundo versículo que hemos leído, le dice, yo les he dado instrucciones tan igual como las han recibido los escribas, o mejor que ellas, pero les expresa todo escriba. En otras palabras le dijo Jacobo, Mateo, le dijo Juan, todo escriba, docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca sus tesoros, de sus tesoros saca cosas nuevas y cosas viejas. Esta palabra de Jesús me hace recordar claramente cuando Jesús empieza a enviarlos para predicar la palabra, para anunciar la palabra, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Id y predicar el evangelio por todas las naciones. Jesús estuvo preparándolos y estuvo preparándolos para la gran comisión que tenían que responder al llamado que Él les había hecho y que el reino de los cielos les había hecho. Por ello es que en estos momentos Jesús les está diciendo de una manera directa, y es la primera expresión comprometedora que les da, diciéndole el reino de los cielos. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Entonces hemos estado estudiando y abordando algunos temas muy trascendentales con respecto a estos dos versículos, y habíamos visto en el primer capítulo que Jesús les estaba expresando, ¿habéis entendido? ¿Por qué les hace esa pregunta a Jesús? Bueno, lo estudiamos hace 2 capítulos y terminamos en esa conferencia, terminamos que
El hombre natural no percibía las cosas que son del reino de los cielos, los misterios de Dios. Y es así. Por más que nosotros querramos tenderle una sábana blanca a las ideas y conceptos de aquellas personas que son supeditados, estudiosos, capacitados, instruidos, pues jamás podrán entender este libro, si no nacen de nuevo. Que podrían, con sus ideas, con sus conceptos, con su experiencia, podrían acercarse de repente a lo que Jesús quiere decirnos o a lo que Dios quiere decirnos en su palabra, pero no, porque el Espíritu Santo se lo revela. Porque para que el Espíritu Santo se lo revela es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Es necesario reconocer que Jesucristo vino para salvarnos y pedirle perdón por nuestros pecados. Y al ser lavados, limpiados por la sangre de Jesucristo, la palabra de Dios nos va a decir claramente que pasamos a ser hijos de Dios. Y es en esos momentos que el Espíritu Santo viene y posa en nosotros y empieza la obra maravillosa del Espíritu Santo para hacernos entender, para hacernos comprender la palabra de Dios. Porque esta palabra no se discierne con la mente natural, no se discierne con la capacidad humana. Esta palabra se discierne a través del Espíritu. El Espíritu Santo es el que te va a revelar qué es lo que verdaderamente dice en su esencia. Que se acercan muchas personas, por ello que escuchamos, vemos letreros, películas, panfletos de diferentes tipos, historias bíblicas, pero siempre, si usted se da cuenta, siempre se les escapan cosas, siempre introducen herejías, siempre expresan cosas que la Biblia no lo dice. Analícelo. Por ello tenemos que analizar bien lo que escuchamos, porque no todo proviene de Dios, no todo es de Dios. Pueden tomar la palabra, pueden anunciar la palabra y pueden interpretarlo de una manera no adecuada, no interpretarlo por el Espíritu, sino por la naturaleza humana. Por ello necesitamos entender y comprender que para poder discernir esta escritura tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo y someternos a la palabra de Dios. Entonces, habíamos visto hace 2 clases anteriores este tema y la clase pasada hemos hablado qué es lo que significaba y qué es lo que nos decía el Señor cuando dice escribas doctos, que eran parecidos exactamente y que son parecidos a un padre de familia. Hoy día vamos a ver cuál era el problema de los escribas, ¿no? Porque habíamos desarrollado en la clase pasada algunos temas como qué demandas tenían los escribas, cómo nacían los escribas, y eso lo estudiamos ya, pero vamos a ver el tercer punto. ¿Cuál era el problema de los escribas? Vamos a leerlo nuevamente. Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él le dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Cuál era el problema de los escribas? Es que se habían quedado en las interpretaciones de los antiguos rabinos. Ese era el problema de los escribas. Pero no solamente ello. Ellos se jactaban de que habían sido instruidos por grandes hombres doctos de la ley, y que no estaba mal, porque eran extraordinarios los doctores de la ley, y lo enseñaban de una manera tan concienzuda, tan mesurada, tan específicamente bíblico, que cuando uno escuchaba estos hombres doctos del Antiguo Testamento, pues los escuchaba como algo inalcanzable. Pero cuando viene el Espíritu Santo, cuando vino Jesucristo y luego el Espíritu Santo, entonces ya nos muestra la característica esencial
de la gloria postrera que nos mostraba en el Antiguo Testamento para darnos a conocer las verdades de lo que significaba la salvación a través de Jesucristo por su gracia y ya no por obras como lo dictaba la ley. Entonces, aquí nos damos cuenta claramente que ellos se habían quedado en las interpretaciones de los antiguos rabinos, o sea, de la ley. Ellos se quedaron en la ley. La ley decía, ordenaban, y ya tenía que cumplirse. Y lo explicaban de una manera mesurada, por supuesto. Pero otra de las cosas es que su énfasis estaba impuesto en ciertas normas y reglas, como también demandas de hombres que habían establecido ellos mismos. O sea, en otras palabras, lo que había ocurrido, la ley dice así, pero yo con la experiencia que tengo, también considero que se dice de esta forma, de esta manera. Habían implantado normas, habían implantado leyes, habían implantado ya sus testamentos. O sea, habían agregado a la palabra ciertos conceptos costumbristas, ciertas formas de conducta, ciertos estilos de cómo tenían que ir al altar, cómo tenían que ir vestidos y cómo tenían que sentarse de un lugar a otro dentro de la casa de Dios, etcétera, etcétera. Y el hombre está acostumbrado a eso, ¿sabe? El hombre está acostumbrado a ello. Está acostumbrado a poner normas, dogmas, creencias. Está acostumbrado a poner claramente sus estatutos, porque piensa que con sus estatutos van a hacer mejor las cosas. Amado, no. Para adorar, buscar, alabar a Dios, no necesitamos implantar normas. Necesitamos ir al libro de los libros, porque Jesús, el Señor, nuestro Dios, se encargó y estuvo preocupado por todas las áreas de la vida del hombre, desde niños hasta ancianos. Y aquí está escrito cómo debe ser nuestro comportamiento en diferentes en diferentes formas. Cómo debe estar cómo debemos desarrollarnos en la familia, con los amigos, dentro de las instituciones, cómo debemos nosotros desarrollarnos como seres humanos y como hijos de Dios. O sea, Dios ya implantó las normas, Dios ya hizo los estatutos y usted y yo no tenemos por qué ponerle más normas. Y el problema en este caso de los escribas, era que encima de las normas que había establecido Dios, ellos ponían otras normas encima. Y seguimos en la misma corriente. Hay normas establecidas por Dios para el altar de la iglesia, para los servicios de adoración y de alabanza a Él. Y no, yo pienso que ahora no debe ser así, debe ser de esta manera. No, que de esta forma hay que hacerlo mejor. En este lugar se hacen estas cosas, en otro lugar. No, hermano, no. Eso ya está establecido aquí. Estúdielo, analícelo, interprételo y va a darse cuenta que Dios se preocupe para todo, así como usted encuentra normas de cómo debe tratar el esposo a la esposa y la esposa cómo debe someterse al esposo, y sobre todas las cosas cómo debemos nosotros comportarnos en el hogar, en la familia. Dios se preocupó de todo. Si Dios se preocupó de la familia para darnos las leyes, las normas, los estatutos, dígame usted, ¿cómo no se ha de haber preocupado para que nosotros le adoremos a Él? ¿Cómo no se ha de haber preocupado para que usted y yo podamos ganar el reino de los cielos o heredar el reino de los cielos? ¿Cómo cree usted que no se va a preocupar para que usted y yo tengamos una relación con Él todos los días?
Por supuesto que se ha preocupado. Y está escrito aquí. A Dios no se le ha escapado absolutamente ni una tilde, ni una coma. Dios se preocupó por todas las cosas que tienen que ver con el compromiso suyo y mío con Él. Y ahí es donde vierte toda esta gama de conocimiento extraordinario de nuestro Padre para darnos los estatutos y las normas de cómo tenemos que desarrollarnos en el hogar, cómo tenemos que desarrollarnos con nuestros amigos, en el contexto social, en el mundo desde el punto de vista intelectual y emocional de cada uno de nosotros. De modo que a Dios no se le ha escapado nada. Y Dios lo ha establecido y lo ha dado y lo ha puesto aquí. El problema es que no lo leemos. El problema es que no vamos a la palabra de Dios y empezamos a establecer normas cada uno de nosotros para mostrar quizás autoridad, en otros casos seguridad y en otros casos mostrar probablemente que somos especiales ante los demás. No, hermano, no tenemos por qué agregarle ni quitarle a lo que Dios ya estableció. Gloria a Dios por ello. Entonces nos damos cuenta claramente que los escribas tenían ese problema, pero no solamente los escribas, seguimos teniendo ese problema hoy. Los ministros, los pastores. Sus normas y reglas eran una pesada carga para la gente que se les hacía más difícil la vida. ¿Por qué razón? Porque implantaban normas en medio de que Dios había establecido normas para adorarle, para alabarle, para glorificarle, para servirle, para guiarnos y conducirnos en la vida. Ellos aplicaban otras normas. Y esto es peligroso, hermano, porque muchas veces asfixiamos a los hermanos, asfixiamos a los creyentes y los enviamos nuevamente al mundo por tratar de hacer lo que a nosotros se nos parece, por tratar de hacer lo que nosotros creemos. Ministro del Señor, siervo de Dios, con mucho temor te digo esto: no agreguemos ni quitemos nada de lo que escrito está, porque Jesús no hizo nada que no estuviera escrito aquí. Y por ello es que el Señor Jesucristo siempre expresó: escrito está, escrito está, escrito está. Él se basó en el escrito está y fue un ejemplo para nosotros, para que nosotros tomáramos la misma vía, el mismo camino, y expresemos cada vez que realizamos, ejecutamos una acción, realizamos y ejecutamos una actividad dentro del contexto espiritual de la iglesia. Escrito está, el escrito está, el escrito está, qué valioso es. Pero notemos algo muy importante. Ahora Jesús estaba entonces a través de estos versículos estableciendo un nuevo tipo de escribas a sus discípulos, los cuales tenían que llevar a cabo esta gloriosa labor de predicar su palabra. Eso es lo que estaba haciendo Jesús aquí. En estos momentos Jesús está diciendo pues que las cosas viejas no han quedado en el pasado. Está hablando de la actividad vieja, de esa vieja actividad de agregarle a la verdad condimentos, y que muchas veces todavía lo hacemos, o quitarle a la verdad parte de la verdad para hacernos de la vista gorda y sacar ventaja. Cuidemos de hacer eso, porque a Dios no le agrada eso. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí, se está estableciendo ahora un nuevo tipo de escribas en los discípulos. Note, no todos somos indispensables en la cosa de Dios.
que si nosotros vamos a hacer lo que queremos, Dios nos va a remover. Que si nosotros vamos a agregar a las cosas de Dios dogmas, argumentos, doctrinas equivocadas, entonces Dios nos va a mover. Los escribas se preocuparon de imponer normas a estas leyes, a las leyes que Dios ya había establecido. Y Jesús propiamente, el mismo Dios, vino a la tierra para preparar a los nuevos escribas, porque los escribas antiguos habían malogrado la obra de Dios, habían contaminado la obra de Dios, habían introducido herejías, doctrinas equivocadas, que lamentablemente Jesús tuvo que venir para poner como final su actividad de estos hombres que mezclaban las cosas de Dios con las cosas del mundo, con las cosas intelectuales. Hoy estamos en una etapa muy similar. Por eso siempre digo estas palabras. Hace 8 meses no lo pudo hacer el hombre, pero lo está haciendo Dios. ¿Por qué nos quejamos ante los gobiernos con respecto a las actividades públicas que no se aperturan hasta ahora? Nos halló en falta el Señor. A nosotros los ministros nos halló en falta el Señor, porque no hemos estado haciendo las cosas que Dios ordenó. Hemos permitido en los templos herejías, filosofías, cosas vanas y huecas, que Dios se encargó de cerrar los templos, porque nosotros, los seres humanos que Dios puso, los escribas que Dios puso para cuidar y guardar las normas y las reglas que Dios había establecido para su altar, nosotros las pasamos por alto. Agregamos cosas a la palabra de Dios para justificar todo lo que hacíamos en el altar. Rifas, luces psicodélicas, fiestas desde el punto de vista naturales, carnales, reuniones sociales en el templo, campañas políticas. Dios no nos dio a nosotros la facilidad de tener un templo para hacer eso. Lo dio para adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dio para instruir y capacitar a su iglesia, para ser preparada para el reino de los cielos. No para hacer campañas políticas, no para hacer fiestas en ese lugar, no para hacer parrilladas en ese lugar. Nos vio no aceptos a los ministros del Señor. Y así como en estos momentos Jesús vino y puso fin a los escribas del Antiguo Testamento, entonces creo que esta etapa Dios nos jaló a la oreja y nos halló en falta. Nos halló en falta porque hoy podemos nosotros trabajar de esta manera para el mundo, compartir para el mundo, y siguen muchos utilizando estos medios, siendo ministros, siendo pastores, hablando otras cosas. Cuando usted se comprometió con Dios, se comprometió en predicar la palabra, hágalo. Cuando usted le dijo que le iba a servir al Señor, el Señor le dijo, está bien, y le otorgó lo que le otorgó. Y si se lo quitó es porque lo halló en falta. Bueno, estamos aquí haciendo las cosas de Dios. Para mí no hay pandemia, y gloria a Dios por ello, porque Dios inmediatamente, de una manera rápida, me dijo, Dino, yo te he venido preparando, y todo lo que usted ve aquí en estos momentos lo empecé a obtener poco a poco antes de la pandemia.
antes del problema del virus. Y ahí íbamos acumulando los banners. Se compró la parte de atrás para ubicar los banners. Estos equipos se compraron antes. Ahí tenemos filmadoras, gloria a Dios por ello. Y los trajimos todo a casa. Y de casa estamos compartiendo a través, vía internet, vía Facebook, vía YouTube, Instagram, etcétera, etcétera. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos predicando la palabra. Estamos anunciando lo que hemos sido llamados a anunciar. No estoy haciendo campañas proselitistas. No estoy haciendo campañas religiosas. No estoy convocando a reuniones que, lejos de ser espirituales, son otro tipo de reuniones. Estoy predicando y anunciando la palabra del Señor. Mire, tenemos 8 meses en esto y vamos por el capítulo 14 de Mateo. Estudiando, y ahí los tenemos vía internet, los tenemos vía YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Bueno, estamos haciendo las cosas de Dios y hemos sido llamados para ello, amado pastor, amado ministro del Señor. No hemos sido llamados para otra cosa. Que Dios nos ayude. Y bueno, trato este tema porque justo estamos hablando de los escribas. Jesús entonces vino y puso completamente final a los escribas del Antiguo Testamento que habían enturbiado la obra de Dios, que habían malogrado las cosas de Dios, la obra de Dios, que habían adulterado la palabra de Dios. Entonces ahora el Señor Jesucristo vino a la tierra y se encargó Él personalmente de preparar a estos hombres que iban a posteriormente predicar la palabra de Dios como Él la había enseñado. Y en estos momentos Él les había hablado ya por parábolas. Les había explicado por parábolas. Y qué lógico que las parábolas las entendían ellos, pero la gente mundana no la entendía, no la comprendía. Y sigue sin entenderse y comprender muchas veces. Es porque esta palabra se discierne espiritualmente. Entonces Jesús vino y empieza. Pero ¿a quién lo llama escriba el Señor? Lo llama un doctor. A un docto, a un capacitado como Esdras, como lo estudiamos ayer. A ellos le llaman los escribas de la actualidad en esos momentos a partir de Jesús. A hombres que están preocupados por estudiar la palabra de Dios, por discernir la palabra de Dios, por de una manera exigente revisar la palabra de Dios, porque esta palabra tiene tantas cosas, tantos misterios, que a través de la experiencia, a través de los años, a través del constante estudio de la palabra del Señor, Él te va revelando poco a poco sus misterios, como en este caso. Jesús entonces está dando por sentado el inicio de nuevos escribas que eran sus discípulos y le dice doctos. Los doctores de la ley eran los escribas y en este caso le dice los escribas doctos. Por eso, ¿habéis entendido esto? Sí. Entonces ustedes pasan a ser esos escribas del Antiguo Testamento hoy, doctos de la cosa de Dios, que Él había preparado para poder compartir con diligencia. Por eso, en este caso de las parábolas, Él la dio a entender a aquellos que había escogido y los demás no podían entenderla. Él había preparado ya sus corazones y ellos también habían preparado su corazón para estudiar con diligencia la palabra de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Amada iglesia del Señor,
amado pastor, ministro, siervo del Señor, por favor te pido, te suplico, y te lo suplico en el nombre de Jesús, si eres un llamado de Dios, que tu bandera y tu estandarte sea Jesucristo, pero también su palabra. No introduzcas dogmas, filosofías huecas, no copies del mundo nada, porque el mundo no tiene nada que ofrecerle al Señor, más bien al contrario. Todo lo que se hace en el mundo apesta para Dios, porque todo lo hace desde el punto de vista egoísta, todo lo hace desde el punto de vista ventajista. Hay una competencia abrumadora, si podemos decir brutal, en la vida por conseguir lo mejor, por alcanzar lo mejor. Hay una competencia terrible por ser el más poderoso, el que más dinero tiene, y saben, no les importa pisotear leyes, pisotear valores, malograr vida, no les importa. Su objetivo es alcanzar el poder, alcanzar el dinero. Por ello, que ilusa es la vida, si podemos decir esta palabra. Queremos servir a Dios y queremos meternos a la política. Y para ser un buen político yo lo fui. Antes de ser creyente lo fui. Tienes que ser un buen mentiroso. Tienes que ser un excelente mentiroso para ser un buen político. Si no, no lo puedes hacer. No lo puedes ser. Porque tienes que tener poder de convencimiento que tus mentiras son verdades para los demás. Y tienes que tener un poder de convencimiento que las verdades del competidor, juntamente contigo, son mentiras para los demás. Y hay una competencia para poder alcanzar el poder. Le tiras barro a las verdades de tus adversarios y trata de cubrir bien tus mentiras y les muestras a los demás que son verdad. Eso es la política. Eso es la política. El mejor político es el diestro en ello. No que analiza a todos los políticos que llegaron al poder. ¿Qué hicieron? ¿Cumplieron? Analízalo. No, que sí conocen. No, hermano. Los años son los que muestran la verdad. Los años son los que nos van a enrostrar lo que hemos hecho en el ayer. Y los años muestran que la política lo único que ha hecho es utilizar los medios para ganar poder y dinero. Y una vez que ganaron poder y dinero, hasta la próxima. Cuando me falte nuevamente vuelvo. Le digo porque Dios me sacó de allí. Y yo salí, me convertí a Cristo por una persecución que tuve. Y bien hecha la persecución. Y le dije, Señor, si tú me liberas de esto, Señor, yo te sirvo para toda mi vida. Porque en esa etapa volaron muchos políticos de aquí, de nuestro país. Y yo era un jovencito de 23 años, 24 años, que había estado introducido dentro de todos esos políticos. Y volaron muchos, no voy a decir nombres, volaron muchos. Pero le dije, Señor, yo me quedo aquí. Pero si tú me liberas de esto, yo te sirvo para toda la vida. Eso ocurrió hace 34 años ya, 33 para 34 años. Y aquí me ve, sirviéndole al Maestro por excelencia, adorándole y alabándole y enseñando su palabra, predicando y anunciando su evangelio. Volvemos entonces al tema. Aquí claramente lo que el Señor nos está diciendo de una manera exclusiva es que el hombre y la mujer que ha preparado su corazón para servirle, pues tiene que hacerlo con mucha mesura. Jesús le está diciendo a los discípulos, después de
haber estado con ellos día a día, enseñándoles las parábolas. Le preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y Jesús siempre nos va a preguntar esto. Hermano, hermana, pastor, ministro, siervo de Dios, a mí también. El Señor siempre va a venir a preguntarnos, ¿habéis entendido esto? Dino. ¿Qué le vamos a decir? Sí, Señor. Le vamos a decir, sí, Señor, cuando hemos pasado. Voy a estudiar el pasaje y esto voy a predicar. Ya. ¿Habéis entendido esto? Nos va a decir el Señor. Si las cosas del mundo las hacemos con orden, con dedicación, con esfuerzo para que usted pueda alcanzar quizás un puesto de trabajo, tiene que tener la preparación exclusiva con respecto a las exigencias que demanda ese puesto. Y si no está preparado, usted no puede ni siquiera pensar que puede ser un competidor para ese puesto. De modo que cuando estamos hablando de este libro de los libros, estamos hablando de las cosas del reino de los cielos. Y usted no puede tomar a la ligera este bendito libro y como una pasadela, usted agarra una hojita de esta manera y voy a predicar esto. Señor, inspírame. Ya por la misericordia de Dios lo inspira. Así no es. Oramos al Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, que me prepares. Tú sabes cómo me hablas. Quiero saber qué tema voy a tratar hoy día con tu iglesia. Si es que no sigo una secuencia, que el Señor te lo va a dar. Pero para que lo estudies, para que lo revises, para que lo analices, para que lo comparas, para que lo disiernas, para que lo esboces, para que lo apliques en tu vida y luego lo des a la iglesia. No es, ya, listo. Señor, úngeme y aquí está tu palabra. Imagínate si el Señor nos trata así a nosotros. No es cualquier cosa, son cosas del reino de los cielos, son las cosas del Rey de Reyes y Señor de Señores, con mucha reverencia, con mucho temor, con mucho estudio, con mucha aplicación, con mucho discernimiento, con mucha comparación. Vamos al antiguo para ver, revisarlo del nuevo, y vamos al nuevo para ver sentado lo antiguo. O sea, tenemos que analizar las cosas bien, porque no estamos hablando de las cosas nuestras, no estamos hablando del desarrollo de su vida, estamos hablando del desarrollo del mensaje que Dios dejó establecido en la tierra. Bueno, se nos acabó el tiempo y espero pues que hayamos disfrutado en este momento de este estudio y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Dios me lo bendiga.